noticias a las 2 p.m. y seguimos con más información. Hablamos ahora acerca del sistema penitenciario, específicamente de las cárceles del país. Y es que cuando se menciona cuál es la situación de las cárceles, a muchos se les viene a la mente el hacinamiento y también la falta de control. Pero ¿cuál es la situación real? Para ello le damos la bienvenida a Andrea Barrios de Colectivo Artesanas. Gracias por acompañarnos, Andrea, esta tarde. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, Andrea. Gracias por acompañarnos en Noticias a las 2 p.m. Para empezar, una pregunta. ¿Cuál es la situación de las cárceles en el país? Bueno, las cárceles en el país, como efectivamente así en la introducción, tiene un problema de hacinamiento bastante serio, una sobrepoblación, ya que no tiene la capacidad el sistema penitenciario para la cantidad de población que tiene. La mayoría son hombres que están privados de libertad, sin embargo, en el último año también ha habido un incremento en cuanto al número de mujeres que están privadas de libertad. Y debemos mencionar siempre que hablamos de personas privadas de libertad que hay un buen grupo de personas que están detenidas aún en cárceles públicas a cargo de la Policía Nacional Civil que no debiesen continuar en esa condición. Claro. Hablando de hacinamiento, si tendríamos que generalizar el estado en todo el territorio nacional de las cárceles del país, del sistema penitenciario, y hablamos de un hacinamiento, y le podríamos poner un porcentaje, aproximadamente ¿qué porcentaje tiene de excedente las cárceles del país? Es un poco más del 200%. El sistema penitenciario no tiene la capacidad ni siquiera para el 50% de la población que tiene, sino que está 3 veces su cantidad de población y pues tiene muchas limitaciones en cuanto a los servicios básicos, a pesar, digamos, de que se habla de los privilegios o las condiciones en las que viven las personas que están privadas de libertad. Hay muchas deficiencias en cuanto a servicios básicos esenciales para vivir y pues mantener la salud y otras condiciones necesarias, principalmente en las cárceles de hombres, donde hay mucha deficiencia en cuanto a agua potable, por ejemplo, y que eso pues genera otro tipo de condiciones más allá del hacinamiento en sí mismo, que ya de por sí es un trato cruel, inhumano y degradante. La falta de servicios, como repito, del agua principalmente, pues sí genera otro tipo de condiciones más graves, y la falta de espacios, ¿verdad? O sea, hay una granja como la Granja Canadá, donde las personas duermen en hamacas. Ni siquiera es que tienen una plancha para cada persona. Igualmente las mujeres, digamos, en el centro Santa Teresa, es un centro que tiene una capacidad para 180 mujeres y hay aproximadamente 1000. Por lo tanto, la sobrepoblación es grave. Hay mujeres que viven con sus hijas e hijos dentro de los centros de privación de libertad, también en condiciones de hacinamiento. Veíamos hace una semana las declaraciones del ministro de Gobernación que decía que se construirían 3 nuevas cárceles. ¿Qué opinión le merece esto? Yo creo que efectivamente ha sido un tema de los últimos gobiernos el hablar de la construcción de cárceles. Creemos que, si bien es cierto, es una necesidad, mientras no se resuelva el problema y no se ataquen los nudos que hay en el sistema de justicia en general, desde el momento mismo de la captura de una persona, que lleva a que después el proceso se retrase o no se cuente con los suficientes elementos probatorios, y que eso genera un retraso en el proceso mismo, hasta que se agilice la libertad de personas que ya podrían haber salido, las van a llenar inmediatamente. Aquí hay un tema, y es la efectividad del Ministerio Público, y eso hace que las cárceles se llenen porque no hay otro tipo de programas, medidas alternativas, otro tipo de sanciones, trabajo comunitario. O sea, no está la posibilidad o la oferta de medidas alternativas a la privación de libertad, no existen, y por lo tanto cualquier persona que se presume que cometió un delito va a parar a la cárcel. Entonces las van a llenar inmediatamente. Eso no va a resolver el problema. Creo que es una necesidad. Incluso nosotras hemos hablado de la necesidad de una cárcel de máxima seguridad para mujeres, que pareciera contradictorio por la naturaleza de nuestra organización, pero que consideramos que es necesario que, así como existen centros como Mariscal Zavala, como las cárceles que están hechas para hombres en esas condiciones, también hay mujeres que deberían estar en esas condiciones, y no todas en Santa Teresa o la mayoría en COF, o los pequeños grupos que hay en centros departamentales donde incluso están
riesgo por estar compartiendo con hombres. Claro, es preocupante lo que usted mencionaba, que la construcción de estas 3 cárceles no va a llegar a solucionar el problema, sino que podrían ser llenadas de manera muy rápida. Usted nos hablaba de nudos que se dan dentro del sistema de justicia. ¿A qué nos referimos específicamente con estos nudos? Bueno, un problema que hay es el mal manejo que se tiene en el momento de la detención de una persona. No se recogen los suficientes indicios, hay una debilidad muy grande que tiene la policía, que tiene el Ministerio Público, que no permite después que los procesos se agilicen en el marco de un proceso de investigación. Generalmente el Ministerio Público pide ampliación de tiempo o los juzgados están sobrepasados y entonces se va retrasando esa etapa intermedia, esa primera etapa del proceso penal. Y una vez a una persona le dictan una apertura a juicio, el debate puede ser desarrollado 1 año después, 2 años después, 3 años después, y por lo tanto ahí hay una condición de privación de libertad, siendo inocente la persona sin haber llegado a juicio, que lleva mucho tiempo. Y después los procesos débiles que tiene el sistema penitenciario, el Ministerio Público, la Defensa Pública Penal y el organismo judicial a través del área de ejecución, cuando las personas han llegado al tiempo y no obtienen la libertad de manera pronta, ágil, sino que todavía se sigue trabajando a través de documentos escritos, a pesar de que el proceso penal en Guatemala ya es oral. La parte de ejecución requiere de informes por escrito y si ponen mal una letra, si ponen mal una coma, se tiene que regresar. El sistema tiene muy pocos profesionales en este momento que desarrollan esos informes y ahí hay una debilidad muy grande que entiendo el ministro de Gobernación ha manifestado que es una de sus prioridades, incluso ya hay una mesa trabajando, pero que en lo concreto no está resolviendo tampoco el problema del deshacinamiento a través de que las personas que tienen derecho a la libertad la obtengan. Esas son las debilidades desde la policía, el Ministerio Público, el sistema de justicia en general, que no están trabajando, acelerando. Pues la justicia en Guatemala no es ni pronta ni cumplida y eso es una debilidad grave que tiene el organismo judicial. Hablemos ahora de un tema humano y muy sensible que ocurre especialmente en los centros de detención femeninos, que son los niños y niñas que viven con sus madres. El ministerio, más allá del Ministerio Público y los juzgados, ¿el sistema penitenciario toma las medidas correctas para el desarrollo normal de estos niños en los centros carcelarios? Bueno, nosotras estamos muy contentas. Recientemente se dio la publicación el 15 de enero de un acuerdo ministerial que es el 64-2016, que fue firmado todavía por las autoridades anteriores del Ministerio de Gobernación, que da por aprobado un modelo de atención propuesto por nosotras con 30 instituciones que trabajaron en el desarrollo, donde se está dando la aplicación de las reglas de Bangkok, que es lo único que existe en materia de protección de mujeres que están privadas de libertad. Por lo tanto, la aprobación del protocolo, pero también la disposición que actualmente han manifestado las autoridades del Ministerio de Gobernación, van a permitir generar condiciones adecuadas para las niñas y los niños, que no solo los que viven con sus madres dentro de los centros, que en Guatemala son menos de 70, sino que va dirigido especialmente a los niños, niñas y adolescentes que visitan los centros de privación de libertad. Porque los hijos de los hombres, que este año estaremos realizando un estudio sobre ellos, viven condiciones de mucha precariedad y de mucha violación a sus derechos humanos y de muchísima vulnerabilidad cuando visitan los centros. Así que creo que es un buen paso. Somos el primer país en América Latina, y eso es importante decirlo, en aprobar un protocolo de esta naturaleza, y me parece que es un pasito. Actualmente las condiciones son muy inadecuadas, se está haciendo una remoción del área para las mujeres que viven con sus hijos en el COF. Sin embargo, eso tampoco resuelve que no hay atención, no hay alimentación, no hay servicios de salud para estos niños y niñas, sino que ellos dependen al 100% de sus madres. Claro. Muchísimas gracias, Andrea. Nos hemos quedado sin tiempo, pero le agradecemos mucho su presencia. Andrea Barrios, de Colectivo Artesanas, quien nos dio a conocer un poco más de cómo se encuentra esta situación en las cárceles del país. Pero ahora tenemos información de último momento.